Pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente aquí a nuestra cita semanal. Anita, Mari, Roberto, Sergio, qué gusto verlos por aquí. Vamos a continuar con el estudio de nuestras 9 cartas de Cristo y hoy iniciamos la carta 8. Así es que, a ver, díganme, ahora no pregunté quién quería leer. Ay, Mari, ahora no va a ser posible porque anda un poquito malita. Pero está Anita, está Roberto, está Sergio. A ver, ¿quién dice yo? Los señores no dicen yo. Los señores están muy calladitos. Pues si los señores no quieren, yo puedo leer. Ok, Pero muy es que bien. estaba pensando rico ir en la voz de un hombre. La lectura, no hemos tenido esa oportunidad, ¿no? Pues sí, ha leído René, ha ¿Sí? leído Ah, Alain, creo que también un día leyó Alain, yo Roberto, leyó, sí, 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 así me tocó. y Bueno, creo que Roberto entonces, también. Como bueno, ustedes elijan. bueno, ¿qué dicen los señores? Qué dices, ¿Yo Roberto? o quién? Sí, yo puedo leer con mucho gusto. Eso, Robert. Ok, muy bien. Bueno, pues el día de hoy vamos a iniciar primero con la meditación para abrirnos, para sintonarnos y después, terminando, vamos a escuchar a Roberto para el inicio de la carta 8. Bueno, por favor, que respiren profundo, soltando cualquier tensión del día. Inhalamos paz, exhalamos tranquilidad. Nuevamente, soltamos, liberamos cualquier tensión en nuestro cuerpo físico. Una tercera y última vez, por favor, inhalando profundo. Soltamos. El día de hoy vamos a hacer la oración de febrero. Les pido que dirijan su mirada al entrecejo y mentalmente repitan desde su corazón. Amado Padre, Madre Vida, que estás dentro de mí y universalmente en todo lo que me rodea, como apoyo y apoyo del mundo y de todas formas de vida. Busco elevarme por encima de mi ego para poder hacer realidad el contacto espiritual contigo. Abro mi mente y mi corazón a tu conciencia divina. Al final silencio. Y silencio mi mente para sentir tu presencia y tu amor, apoyándome e involucrándome. Silencio. Amado Padre, Madre Vida, abro mi mente y mi corazón con una inmensa gratitud por todas las bendiciones, bienestar espiritual y por el bienestar físico y material recibido en el pasado.
por favor, concédeme la claridad para entender perfectamente cuando respondas a mis oraciones. Sé y aprecio que todas mis necesidades se cubren maravillosamente cuando descanso en paz y en perfecta fe en tu presencia eterna, porque sé que sea consciente o no, siempre estoy envuelta en tu poder divino y tu amor. Pido con todo mi corazón que sea cada vez más consciente de vuestro beneficio y protección. Padre de gratitud, Madre vida. Suavemente abrirás tus ojos con toda la apertura para recibir la carta 8. A tu tiempo, cuando estés listo, lista. A tu tiempo. Escuchamos, Roberto. Carta 8. ¿Me escuchan bien? Sí, Carta 8. He venido a ti de nuevo para hablar de la verdadera naturaleza de la existencia. La verdad del ser es esta. Tú, que crees tan solo en el mundo material, vives enteramente en el mundo finito, terrenal. Vives en la dimensión de la manifestación de tus creencias. Aquellos cuyas percepciones espirituales y vidas han sido elevadas en sus frecuencias vibratorias para fusionarse con las frecuencias vibratorias espirituales de la dimensión espiritual, pueden percibir que viven en dos dimensiones. Son plenamente conscientes de esta verdad y viven según esta verdad y van evolucionando en frecuencias del ser cada vez más elevadas. Ya no están atados por la creencia humana, sino que viven en la comprensión
de que están dentro de la infinidad en la cual no hay limitaciones. Cuanto más elevadas son sus frecuencias vibratorias de conciencia, más conscientes son de que viven dentro del infinito y que solo ellos ponen los límites a lo que pueden aspirar. Aquellos cuyas percepciones han sido elevadas de este modo mientras están todavía en sus cuerpos, han visto que hay solo una dimensión del verdadero ser individual. Y esta dimensión es la actividad de la conciencia divina. También pueden llegar a darse cuenta plenamente de que hay una dimensión más allá de la conciencia universal, en la cual lo universal reside en perfecto equilibrio y no puede ser penetrada por nadie porque dentro de esta dimensión cualquier individualidad sería inmediatamente absorbida por la unidad del ser. Cuando un alma alcanza en comprensión y realización el nivel más elevado de las frecuencias vibratorias de la conciencia crística, el alma puede mirar hacia abajo y repasar los niveles de vibración ascendiendo y descendiendo hacia aquellos de la humanidad en la tierra y saber con amor y compasión que la humanidad está atrapada en las vibraciones bajas de la conciencia divina, que están ocultas en el impulso egocéntrico, totalmente inconsciente de la verdad del ser, que es la verdadera identidad del alma y la verdad terrenal del ego. Tampoco tiene la más mínima conciencia del inmenso propósito detrás de la existencia y de la misión final que debe emprender. La tarea del alma recién nacida es la de experimentar por medio de su funda, la psique, todo lo que estas frecuencias más bajas tienen que ofrecer y crecer a consecuencia de los sucesos y experiencias mentales emocionales que surgen de sus pensamientos y sentimientos. El alma debe aprender a base de probar y cometer errores. El estado de conciencia que le hace o enormemente feliz o cargado de dolor y penuria, lo cual da inicio a diversas limitaciones físicas. El propósito de la vida en la tierra no es el de descubrir un medio de experimentar alegría y felicidad inalterables, aunque esto es lo que anhela cada alma.
Tal felicidad y alegría sublime dificultaría el progreso del alma hacia las vibraciones espirituales más elevadas de conciencia. Al final, después de muchas vidas de altibajos, de confort e infortunios, la psique se despertará a la verdad de su ser y se dará cuenta de que tiene dentro de sí misma el potencial de recurrir a la conciencia divina para tener visión interior, comprensión y conocimiento para elevar las vibraciones de su conciencia espiritual a aquellas de salud, bienestar, protección, crecimiento interior, nutrición espiritual y a irradiar hacia los demás la naturaleza de la conciencia divina misma. Como decía antes, la conciencia es vida y la vida es conciencia. Donde hay vida, hay conciencia. Donde hay conciencia, hay vida. Todo en la existencia se define por las frecuencias vibratorias de la conciencia, la luz, el sonido, el color, todo fenómeno físico, tanto vivo como inanimado. Si puedes cambiar las frecuencias vibratorias de cualquier cosa, se cambia el aspecto de aquella cosa, sea sonido, color, gas, líquido, órganos físicos. Cuando los órganos físicos presentan un aspecto de mala salud, es porque las frecuencias vibratorias normales de aquel órgano físico han sido reducidas y la vida dentro del órgano ha sido disminuida. La ciencia presenta al universo como materia que posee conciencia, pero la verdad es que el universo es conciencia que ha adquirido el aspecto de materia como consecuencia de un descenso en frecuencias vibratorias más bajas de la conciencia. Esta es la verdadera realidad de la existencia, nada más. Tu existencia es toda una cuestión de frecuencias vibratorias. Cuanto más elevadas sean las percepciones espirituales y la adherencia al pensamiento espiritual, más veloces son las frecuencias vibratorias personales en el cuerpo. Se eleva la vitalidad y la enfermedad al final desaparece. La fraternidad científica cree que se vive enteramente dentro de la dimensión humana que comprende el sistema solar y las galaxias de estrellas. La ciencia cree que el intelecto humano es el punto más alto de referencia inteligente en cualquier momento, habiendo evolucionado como respuesta al entorno cambiante y a las condiciones climáticas
y que es puramente el producto de la actividad cerebral. Según la ciencia, tus emociones son totalmente reales y válidas, y lo que se piensa y se siente es indiscutible, lo cual constituye la única realidad de la existencia. La normalidad se computa según el promedio de los pensamientos, acciones y respuestas al entorno. Esto se percibe como la realidad humana. Cualquier talento que trasciende el rendimiento medio de la mente media se considera como genio, que surge de poderes mentales poco usuales. Se considera que el rendimiento medio bajo se debe a retraso mental debido a alguna causa física, genética, trauma de nacimiento, etc. La ciencia cree que la dimensión física es el comienzo y el final de la existencia. La ciencia está tan en contra de cualquier posibilidad de creencias autoilusorias que aceptará como real cualquier fenómeno con la condición de que pueda ser calculado, estimado y probado por instrumentos. Si piensas acerca de esto cuidadosamente, llegarás a comprender que a lo que la ciencia se aferra como un hecho es en realidad simplemente una creencia creada por llegar a conclusiones a través del ejercicio de sus cinco sentidos. Así es con cualquier otra faceta de tu existencia. En tu dimensión terrenal, los hechos suceden segundo tras segundo, pero en el momento en que han ocurrido, se convierten en creencias formadas por recuerdos, y los recuerdos no son siempre precisos. Cualesquiera sentimientos y pensamientos que tengas acerca del pasado no son hechos, sino puntos de vista, creencias, y no son, por lo tanto, hechos, ni son la realidad detrás de ellos. Esto se aplica en cada faceta de tu existencia. La verdad es, vives en una dimensión mundana compuesta enteramente por tus creencias que surgen de tus respuestas a lo que ocurrió hace 100, 1000 o 10.000 años. Hace tiempo, la gente creía que la Tierra era plana. Por lo tanto, según ellos, vivían en un mundo plano y tenían miedo de navegar por los mares yendo demasiado lejos en una sola dirección, porque había peligro de caerse por el borde del mundo. Para la gente, hace solamente 400 años, su mundo era plano. Hoy, con el conocimiento, tu mundo es accesible en todas las direcciones. La gente en el pasado y también en el tiempo actual dirigía sus vidas según los cuentos de los antepasados, el poder de los ancestros y otras leyendas. Creyeron en ellos de manera tan implícita que las limitaciones impuestas por estas creencias restringieron las acciones y actividades de la gente. Por ejemplo, el baile se consideraba inmoral y maléfico por ciertas sectas cristianas. Por lo tanto, a mucha gente que hubiera obtenido mucha alegría y hubiera liberado mucho estrés al bailar,
se le negó este placer equivocadamente. La religión cae bajo la misma etiqueta. Las creencias son la sustancia misma de la religión. Están basadas en sucesos antiquísimos que no son más que creencias. Las creencias pueden haber sido relevantes para la mentalidad generalizada de aquellos tiempos, pero desde hace mucho son irrelevantes en un mundo de continuos cambios. Sin embargo, son estrictamente observadas y se han convertido en el objeto de culto, festividades, celebraciones, duelo y, más destructivamente, llegan a ser la razón por la cual los hombres se matan entre sí y causan terribles desgracias a mujeres y niños. Ciertas religiones afirman que Dios está en todas partes y en todas las cosas, pero también afirman de manera dogmática que nadie conoce la mente de Dios o las razones por las cuales la gente se mata entre sí. Puede que estén en los planes de Dios, dicen, con las actitudes mentales compuestas de tal conglomeración de creencias ilógicas. ¿Dónde puede la humanidad en el tiempo actual encontrar alguna certeza de belleza, alegría, salud, bienestar, amor? Las ideas religiosas nos presentan un Dios cuya voluntad puede aportar vida y sanación o muerte y destrucción. En tales creencias no hay certeza de nada, solo incertidumbre. Con tal creencia, cualquier enfermedad o anormalidad puede ser justificado por ser la voluntad de Dios. Son tus creencias las que controlan todas tus expectativas de lo que la vida puede ofrecer en el futuro. El agnosticismo sano, la clase de actitud mental que acepta que desconoce la naturaleza de Dios o si hay algún Dios, pero que está abierta a la convicción aportada por la iluminación, es preferible a las creencias fanáticas de medias verdades o de no verdades. ¿Cuán ciega es la raza humana en general? La gente es como topos que viven en túneles, convencidos de que son capaces de evaluar toda su existencia al usar sus sentidos del oír, oler, su muy limitada visión y el tacto. Así puedes descender en la escala de las formas de vida y atestiguar que miles de especies viven vidas definidas y limitadas enteramente por los sentidos. Lo que pueden percibir como real constituye su realidad personal, su mundo particular. Cada estrato de la existencia que es experimentado por diversas especies de seres vivos es distinto de cualquier otro dentro de la dimensión terrenal. Esto incluye la mente humana que está literalmente poseída por las doctrinas y dogmas religiosos y aprisionada en teorías científicas y fórmulas matemáticas. Las doctrinas religiosas han sido concebidas por el razonar humano en un esfuerzo de explicar las enseñanzas de los maestros espirituales cuyas mentes se han movido más allá de las esferas humanas del intelecto.
adentrándose en las esferas celestiales de la percepción inspirada en la realidad universal. Los conceptos científicos también son el producto de los sentidos humanos racionalizando y dando nombres al fenómeno examinado por la vista humana durante la experimentación. Por lo tanto, cuando el intelecto humano es capaz de adaptarse de tales creencias limitadas y ascender, adentrándose y haciendo contacto con la realidad que se halla más allá del más alto razonamiento humano, de la más alta lógica y de las más altas realizaciones que se denominan conocimiento. Talmente entra en las esferas más altas de la conciencia de la vida. Está imbuida en la verdad universal, la cual está literalmente más allá de lo que la mente humana normal puede alcanzar a percibir o aceptar o comprender. La mente humana no puede comprender ninguna experiencia que esté más allá de los parámetros electromagnéticos de la existencia terrenal y del funcionamiento del cerebro, hasta que la iluminación de la conciencia divina entre en el sistema total humano de mente, emociones y subconsciencia, y entonces la unidad y armonía subyacente es revelada. Cuando Aquí. se presentan percepciones espirituales totalmente nuevas a una mente que está religiosamente adoctrinada, estas se perciben como si vinieran de Satanás, de una locura total o de la imaginación. Esto es natural, puesto que cuando las emociones surgen y son retadas intensamente, como ocurre cuando las creencias profundas son negadas, enseguida entran en acción los impulsos magnéticos emocionales de adhesión-rechazo, propios del impulso egocéntrico. Cualquier tesis o proposición que haga que la mente condicionada sufra un malestar mental agudo, consternación o confusión, será rechazada enseguida y una lluvia de pruebas serán evocadas de las creencias que hay en la mente condicionada para apoyar tal rechazo. Pero las pruebas son únicamente creencias. Esto es un proceso emocional, mental, totalmente natural dentro de la dimensión puramente humana. Por lo tanto, si esta mi verdad es ofrecida a aquellos cuyas actitudes mentales están firmemente establecidas y condicionadas por el temor o fortalecidas por la voluntad humana de adherirse a tales creencias programadas, es simplemente natural que la verdad suscite emociones indisciplinadas y que sea rechazada con cierta violencia y posiblemente con virulencia. Lo anterior es una descripción de la actividad mental emocional natural dentro de la dimensión humana. No debe de ser criticada, puesto que la mente condicionada se siente completamente insegura y a la deriva o en un atolladero cuando es confrontada por un concepto enteramente nuevo.
estas expresiones humanas describen exactamente lo que ocurre cuando una mente adoctrinada está desafiada por una percepción completamente nueva de aquello que antes se consideraba tan querido, tan seguro, tan correcto. Hasta ahí. Muy bien. ¿Quieres comentar algo, mi estimado Roberto? Eh, bueno, pues definitivamente es un extracto muy hermoso, ¿verdad? Para empezar la carta 8. Y pues a mí se me viene, mientras estuve leyendo, eh, se me venía a la mente una verdad que muy pocos creo que podemos eh, comprender e integrar en nuestra vida como parte del camino espiritual. Y es que nuestra percepción es una proyección en realidad, ¿verdad? Y esto lo enseña muy claramente el curso de milagros, ¿verdad? Que también pues es una canalización de Jesús. Y ahí pues Jesús nos enseña que lo que nosotros vemos, lo que logramos percibir del mundo físico, es una proyección de nuestras creencias, ¿verdad? Entonces, dependiendo de las creencias que nosotros tenemos en nuestros esquemas mentales, pues así es como vamos a poder percibir el mundo, pero es falso, ¿verdad? Porque obviamente es un filtro por el cual nosotros eh, podemos percibir parte de la verdad, pero hasta que nuestras creencias no provengan de la verdad universal, entonces pues tenemos una visión limitada y, y por lo tanto esta proyección que nos enseña nuestro interior, pues es la clave para poder entender dónde tenemos que profundizar, ¿verdad? Eh, es el espejo, ¿verdad? La película de la vida, que es para cada quien, pues es única y irrepetible, ¿verdad? Entonces, y la única manera de poder ver ese condicionamiento mental es a través de los demás, ¿verdad? Los demás nos vienen a mostrar esa proyección de nuestro inconsciente, ¿verdad? Que de cierta manera, pues, fue formado por nuestras experiencias, nuestro ambiente emocional en el que crecimos y, y que de cierta manera es inconsciente porque hemos estado ahí y ahí crecimos y ahí nacimos, que no lo podemos ver, únicamente proyectado ante la vida y reflejado por, Escucho. por los demás, ¿verdad? Por nuestra relación con los demás y especialmente con nuestra familia. Y como bien lo han dicho muchos maestros,
el camino espiritual no es, no está en la montaña a 5.000 kilómetros de distancia, sino está a la par nuestra, con nuestra familia, con, con nuestros seres queridos, especialmente con nuestras parejas, ¿verdad? Que son el espejo más fiel de esta proyección que es inconsciente, ¿verdad? Pero que de alguna manera la estamos creando, la estamos proyectando y que es parte de nuestra creación, ¿verdad? Solamente, Dalia. Muchas gracias, Roberto. Y sí, agregando solo un pequeño detalle de esto que comentas, pues es a través de esas creencias de ese esquema emocional mental que manifestamos en nuestra vida. Ujú, y ahí es pues lo que estamos viendo. Lo que está dentro, como tú bien dices, lo que vemos fuera es una proyección de eso que estamos, de eso que llevamos dentro. Gracias, Roberto. Anita, ¿quieres comentar algo? Sergio, Mari, ¿algún párrafo en especial? Pues pido la palabra. No, no sé qué voy a decir ni cómo lo voy a decir, pero tengo como las ideas aquí en la cabeza. Lo que Roberto nos dice, eh, a nosotros los que tenemos de golpe menos conocimiento o que hasta ahora estamos empezando este despertar, pues nos ayuda mucho. Yo le pongo mucho cuidado y lo he oído varias veces de él y de ti también, pero lógicamente es muy poco, es como, como que trato de cogerle el hilo y de entenderlo, pero en la medida en que uno lo racionaliza, menos lo comprende, me parece, que uno llega como a empezar, no, tal vez por ahí no es, debe ser más seguramente emocional o más espiritual, no raciocinio. Bueno, se mueve uno en esas aguas. Yo me imagino que eso con el tiempo puede uno empezar encontrarle. De por sí sí es así. De hace 4 meses que empecé a leer las cartas a hoy, pues obviamente tengo una mejor vivencia o puedo entenderlo mejor. Así que gracias por ese lado. Bueno, y de los párrafos que me gustó mucho, que me llamó la atención, fue este que dice así. Así es con en la página 185, al empezar de la 185. Viene diciendo que si piensas acerca de esto cuidadosamente, llegarás a comprender que a lo que la ciencia se aferra como un hecho es en realidad simplemente una creencia creada por llegar a conclusiones a través del ejercicio de sus 5 sentidos. Y aquí es donde entonces me llama mucho la atención. Así es con cualquier otra faceta de tu existencia. En tu dimensión terrenal, los hechos suceden segundo tras segundo, pero en el momento en que han ocurrido, se convierten en creencias formadas por recuerdos, y los recuerdos no son siempre precisos. Cualesquiera sentimientos y pensamientos que tengas acerca del pasado no son hechos sino puntos de vista, creencias, y no son por lo tanto hechos ni son la realidad detrás de ellos. Ese párrafo me parece interesantísimo porque entonces uno todos los días, porque como va dejando el pasado, que es allí atrásito nomás, eh, o sea, uno se va llenando de demasiados puntos de vista. Es lo que yo siento, que si en la medida en que pasa la vida, y por eso tal vez cuando uno conoce o se conoce a sí mismo, porque yo tengo ya 62 años, empiezan a pensar que uno sabe más, que porque ha vivido más. Ha tenido muchas experiencias, pero en este momento siento que no es así. O sea, porque lo que uno hizo fue recopilar puntos de vista, creencias, y no lo son, por lo tanto, hechos, sino son la realidad detrás de ellos. O sea, esa realidad que yo creo con mis puntos de vista y mis creencias es solo mía. Entonces, esto, pues, me parece interesantísimo. ¿Eh? Bueno, no sé qué más decir al respecto. Me cuestiona mucho, así, porque generalmente se dice, ¿no? Pero si es que tienen tanta experiencia, es que ha vivido, es que yo eso ya lo he vivido muchas veces.
Pues sí, pero es su percepción. Seguramente para otra persona no tiene nada que ver o sea, ni siquiera entiende la sensación porque como es su punto de vista, su pasado, no es sino punto de vista y percepción o creencias que va formando. Bueno, muy interesante me pareció ese párrafo. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Anita. No, antes. ¿Alguien más quiere comentar? No, yo con respecto a lo que dice Ana, pues definitivamente pienso que una de las grandes cualidades que debemos de tener como seres humanos es poder cuestionarnos nuestras creencias, por eso mismo, ¿verdad? Porque eh, nuestra creación está basada en nuestros pensamientos, ¿verdad? Y depende de las creencias que nosotros tenemos enraizadas, porque así fuimos creados o porque las hemos ido logrando cambiar en el transcurso de nuestras vidas, ¿verdad? Eh, Al final de cuentas, lo que nosotros estamos viviendo en la experiencia es el resultado de nuestras creencias, ¿verdad? Entonces, si hay algo que no nos gusta de nuestra creación, para poder cambiar ese efecto, tenemos que cambiar la causa, ¿verdad? Y la causa está en una creencia, ¿verdad? Hay una creencia que está creando ese efecto negativo para nosotros, ¿verdad? Que nos causa dolor, sufrimiento, miedo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pobreza. Entonces, si nosotros logramos identificar la causa y el efecto, entonces, y tenemos la capacidad de cuestionar nuestras creencias y poder cambiarlas, entonces esa es la única manera de cambiar nuestra creación, ¿verdad? Y obviamente también en nuestro cuerpo, ¿verdad? Todas nuestras creencias convergen en nuestro cuerpo, ¿verdad? Mm. Todas nuestras enfermedades, etcétera, etcétera, son el resultado de nuestras creencias. Entonces, si queremos cambiar esos resultados, no queda más que cambiar las creencias, ¿verdad? Y por eso es que hay que analizar y hay que cuestionarse y hay que estar autoobservando esos pensamientos constantemente, ¿verdad? Para poder ir sustituyendo pensamientos que están basados en el amor, que al final, en el miedo, perdón, que al final son los que van a crear la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, la escasez, y sustituirlos por pensamientos y creencias que están basados en el amor, que al final de cuentas es la realidad Mm. última universal. Muy bien. Pues sí, aquí hemos hablado mucho de esas creencias. Ajá. Y las páginas que leímos, sí, mucho hablan de ello. Para cerrar esto que comentan, ¿dónde está? Bueno, aquí en la 184 precisamente nos dice que el propósito de la vida en la Tierra no es el de descubrir un medio de experimentar alegría y felicidad inalterables, aunque esto es lo que anhela cada alma. Tal felicidad y alegría sublime dificultaría el progreso del alma hacia las vibraciones espirituales más elevadas de conciencia. Al final, después de muchas vidas de altibajos, de confort e infortunios, la psique se despertará a la verdad de su ser
y se dará cuenta de que tiene dentro de sí misma el potencial de recurrir a la conciencia divina para tener visión interior, comprensión y conocimiento, y para elevar las vibraciones de su conciencia espiritual a aquellas de salud, bienestar, protección, crecimiento interior, nutrición espiritual, y a, y a irradiar hacia los demás la naturaleza, perdón, la naturaleza de la conciencia divina misma, ¿no? Entonces, después de muchas vidas, nos dice que finalmente la psique se despierta. Y es entonces cuando llega a la verdad del ser, ajá, haciendo conciencia, recurriendo a la conciencia divina. Y es cuando entonces pues entra esta visión interior, comprensión, conocimiento, elevando las vibraciones de la conciencia espiritual. Ujú. Que podríamos decir que estamos en ese proceso nosotros, despertando toda esta comprensión. Ahora, es importante también que tengamos presente la diferencia entre conciencia divina y conciencia universal. Aquí nos lo explica en la 182. Abajo dice, también pueden llegar a darse cuenta plenamente de que hay una dimensión más alta, la de la conciencia universal, en la cual lo universal reside en perfecto equilibrio y no puede ser penetrada por nadie, porque dentro de esta dimensión cualquier individualidad sería inmediatamente absorbida por la unidad del ser. Cuando un alma alcanza en comprensión y realización el nivel más elevado de las frecuencias vibratorias de la conciencia, o sea, la conciencia crística, el alma puede mirar hacia abajo y repasar los niveles de vibración, ascendiendo y descendiendo hacia aquellos de la humanidad en la tierra y saber con amor y compasión que la humanidad está atrapada en las vibraciones bajas de la conciencia divina que están ocultas en el impulso egocéntrico. Entonces nosotros, desde nuestra conciencia humana, el ideal es alcanzar la conciencia crística. ¿Cómo? Estirándonos, alcanzando a la conciencia divina. Ajá. No podemos alcanzar la conciencia universal porque desaparecería completamente la individualidad. La conciencia universal es una unidad de ser. Ujú. Lo que a quien alcanzamos es a la conciencia divina. Ujú. Cuando despertamos a nuestro ser, alcanzamos la conciencia crística. ¿Sí? Y bueno, hay otras cosas también muy importantes, interesantes, pero ya tenemos poquitos minutos. Es muy interesante esto de que la ciencia presenta el universo como materia, que posee conciencia, pero nos dice que la verdad es que el universo es conciencia, que ha adquirido el aspecto de materia como consecuencia de un descenso en frecuencias vibratorias más bajas de la conciencia. O sea que hubo un descenso de frecuencias vibratorias y es por eso que se formó o que nos formamos nosotros como la conciencia humana. Ujú. Pero realmente el universo es conciencia, ujú, que ha adquirido el aspecto de materia por ese descenso de frecuencias de vibración. Esta es la verdadera realidad de la existencia.
nada más. Y nos lo pone con negritas. Esta es la verdadera realidad de la existencia. ¿Sí? Y ya después empieza a hablar, pues, sobre todo lo que ya comentamos de las creencias. La verdad es, vives en una dimensión mundana compuesta enteramente por tus creencias, que surgen de tus respuestas a lo que ocurrió hace 100, 1000 o 10.000 años. O sea, ¿se imaginan la cantidad de información, de memorias que estamos cargando? Y simplemente respondemos en función de esas creencias que hemos guardado desde hace 100, 1000 o 10.000 años. Entonces, realmente es un trabajo de hacer más conciencia cada vez de toda esa información que estamos guardando, que hemos heredado de y que respondemos en función de ellas. Pero al final solo son creencias. ¿Sí? Bueno, ya nos habla de la religión y de que siguen siendo creencias. Bien. Bien, pues ahora sí que podemos terminar con lo que empezó, con lo que inició Roberto en relación a todo lo que vemos fuera. Al final es una proyección de nosotros mismos. Ujú. Reaccionamos en función de ese esquema emocional mental que hemos venido guardando desde hace muchísimo tiempo. Todos percibimos diferente. Aquí qué es bueno o qué es malo, pues es dependiendo de quién lo ve. Entonces cada vez pues nos vamos aclarando más cuál es la verdad de la vida. Si nosotros seguimos limpiando y purificando todo ese esquema emocional mental, más fácil podremos conectar con nuestra verdadera esencia, porque es lo único que nubla, es lo único que no nos permite conectar directamente con nuestra esencia divina. Todo ese ruido mental y todas esas emociones en desequilibrio. Cada vez seguimos meditando más, seguimos haciendo más conciencia y es un proceso en el cual en algún momento pues nos vamos a dar más y más cuenta y entenderemos más todos estos párrafos, toda esta lectura, que a veces nos quedamos así como que, wow, así como que, ay, qué fuerte, pero es porque nos mueve, es porque lo estamos entendiendo, ¿ok? Muy bien. ¿Algo más que quisieran comentar o con qué cerramos nuestra lectura? Hola, Lain, ¿cómo estás? Bien, gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Todos muy bien, Aleín. Aquí hablando de creencias y hablando de conciencia universal y conciencia divina. Y ya cuando leas los párrafos, entenderás un poco más. Sí, gracias. Muy Yo, bien. Dalia, bueno, me gustaría también, hasta ahora lo estoy entendiendo, Ujú, digamos que me gusta mucho esto que dice acá. Al final dice, el agnosticismo sano, la ujú. clase de actitud mental que acepta que desconoce la naturaleza de Dios o si hay algún Dios, pero que está abierta a la convicción aportada por la iluminación, es preferible a las creencias fanáticas de medias verdades o de no verdades. Y me gusta cómo cierra esto ahí, dice, cuán ciega es la raza humana en general. Así es, Esto es muy interesante. así es. Si es que han sido tantos años y
y que todavía la mayoría de la gente siga pues con todos esos dogmas, Mm, prejuicios, creencias que dices, uff, qué difícil, pero bueno, sí, cada vez creo que somos más los que estamos despertando, ¿no? Y al despertar uno, ayudamos a muchos más sí, a que así se en haga. cadena. Muy bien, muy bien, mis hermosos, mis hermosas, pues hasta aquí vamos a dejar nuestra lectura de hoy. Ya hicimos inicialmente nuestra meditación, entonces pues les dejo abrazos, les dejo bendiciones, ojalá podamos pues repasar de vez en cuando todo lo que ya hemos leído anteriormente, porque cada vez entendemos más, porque cada vez, aunque lo hayamos ya leído, cae otro veintecito, ¿ok? Bueno, pues muchas gracias por su presencia, por Gracias. sus palabras, por su compartir, por este momento que de veras yo lo valoro muchísimo. Ajá, el estar aquí reunidos, comentando, leyendo, estudiando y pues haciendo más conciencia en grupo, todos juntos. Gracias. Muchas gracias, Gracias. que te mejores, mi querida Feliz María noche. Hermosa. Te duerme. Renecito, Saludos, abrazos a Buenas todos. noches. Bendiciones. Chao. ¿Dónde está Gracias. la cámara? Chao. que estén muy bien. Besos. Chao, Cuídense. besos. Chao. Bye. Muchísimas gracias.